Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a hacer un videito divertido. Vamos a ver. Esto que ustedes ven aquí son luces LED de 12 voltios como estas. Los hay de todos los colores. Son de 12 volts. Aquí está representada una bandera americana. Hemos dividido las tiras de luces en 8 circuitos, que son estos que ustedes ven aquí. Estos 8 cables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto es un transformador de 12 voltios alimentado de 120 voltios, que son los 12 volts que alimentan estas luces. Este transformador, por aquí por la salida de 12 voltios, este negativo blanco está yendo a todas las luces directo, y este negro que está aquí, que es el positivo, está alimentando estos 8 relays que están aquí. Esto es un relay de estado sólido de 8 canales que se alimenta con 5 voltios. Estos 5 voltios que alimentan este relay van a venir desde este procesador electrónico, que es un Arduino Allego 1R3, que es el que va a darle los 5 voltios por aquí a cada uno de estos canales que ustedes ven por aquí. Por aquí van a entrar los 8 canales, 5 voltios. Cuando este relay de estado sólido, por el programa que le pongamos a este procesador electrónico, va a ir enviando señales de 5 voltios aquí a estos 8 pines, y según la señal, el pin que mande señal, estos relays van a ir cerrando estos contactos alternativamente y alimentando diferentes grupos de luces. Cuando el programa que hagamos por la computadora y lo bajemos a este procesador electrónico esté listo, pues a través de estos pines irán alimentando alternativamente uno de estos o varios al mismo tiempo de estos 8 pines que están por aquí, y según el pin que reciba señal va a cerrar los contactos normalmente abiertos de alguno de estos 8 relays. Los contactos son el vivo de los 12 volts, ya ven que están yendo a todos los contactos, son todos esos puentes rojos. Cuando llega la señal a uno de estos pines, ese contacto cierra este positivo, que son todos los rojos, con el cable que vaya para la luz que se va a alimentar. Por medio de estos contactos, sean el normalmente abierto o el normalmente cerrado, que el del centro es común, este es abierto y este es cerrado. Según el contacto que cierra, alumbra la luz. Como ustedes pueden ver, estos relays de estado sólido se puede alimentar por aquí carga de 250 volts 10 amperes, de 125 volts 10 amperes también, de 30 volts 10 amperes y de 28 volts DC 10 amperes también. Pero aunque aquí diga 28 volts DC o 30, puede usarse, como en este caso estamos usando 12, puede usarse voltaje más bajo, porque hay veces la gente se confunde y cree que porque dice 28 volts no se puede alimentar con 12. Sí se puede. Y ya sabemos que la entrada de él son 5 voltios. Cuando se vayan a ordenar hay que tener cuidado, porque los hay de entrada de diferentes voltajes. En este caso es 5 voltios, que es el voltaje de señal que envía este procesador electrónico. Este que vemos aquí es un transformador que de salida tiene 9 voltios, que lo vamos a usar para después alimentar por aquí al procesador electrónico. Pero primero tenemos que alimentarlo de la computadora por aquí por el USB para bajar el programa. Ahora les quiero mostrar a ustedes cómo están divididos cada uno de estos 8 canales aquí con las luces. Si yo punteo aquí sin el programa, este canal alumbra estas 3 líneas de luz. Este canal alumbra estas 2, y así van alumbrando diferentes canales, y esos canales son los que vamos a programar para que enciendan alternativamente. Y veamos lo cómico de hacer estos circuitos. No problemo. Comprendo. Ahora vamos a bajarle el programa aquí al procesador electrónico y ver luego cómo
funcionan las luces. Muy bien, ahora vamos a establecer la conexión de los 8 pines que tenemos aquí en el relay de estado sólido con el procesador electrónico que ya le hemos bajado el programa. Entonces ahora, como ustedes pueden ver aquí tenemos el ground GND y vamos a poner este marrón. Seguido están los pines del 1 al 8. Entonces vamos a usar este cable, que son 8 cables, y vamos a ir poniéndolos por la parte de la hembra. Esta vamos a ir conectando aquí. Conectamos en el canal 1, conectamos en el canal 2, conectamos el azul en el canal 3, este verde en el canal 4, el amarillo en el canal 5, el naranja en el 6, el rojo en el 7, y el marrón en el 8. Tenemos aquí ahora que dice BCC, por ahí es que le entran a este bloque electrónico de relay de estado sólido los 5 voltios del procesador electrónico. Entonces ponemos este negro y nos vamos a instalar ahora aquí el otro lado en el procesador electrónico. Entonces dijimos que este, que es la tierra, vamos a conectarlo aquí en la tierra. Este que es la tierra lo conectamos, podemos usar esta tierra o esta del lado de acá, da igual. La tierra esta que es la que le va a dar los 5 volts, la conectamos aquí. Este, que son los 5 volts que va a alimentar este bloque electrónico con corriente permanente, le damos los 5 voltios por aquí. Ya está alimentado. Ahora vamos a conectar todos los pines y dijimos que era del 1 al 8, empezando con el gris. Entonces ponemos mejor dicho, dijimos que era del 6 al 13, porque el 6 aquí, este es 9, 8, 7, el 6 aquí pueden verlo ustedes de este lado, no lo puse en el 5, aquí en el 6 es el canal 1. O sea, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 son los canales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces continuamos. Vamos a quitar la tierra esta aquí, la ponemos después. Vamos a empezar de este lado, vamos a empezar inverso porque sea más cómodo. Entonces ponemos el 13 en el canal 8. El 13 en el canal 8. El 12 en el canal 7. El 11 en el canal 6.
10 en el 5, este pin 9 en el 4, este pin 8 en el 3, este pin 7 en el 2 y este pin 6 en el 1. Ya ven ustedes, pueden ver ustedes aquí que pueden observar ustedes aquí que el gris está en el 6, este marrón que es la tierra, dijimos vamos a ponérsela junto en la tierra del lado de acá. Esta es tierra, el gris, este está, el gris del canal 6 está en el 1, el púrpura del pin 7 está en el canal 2 y así sucesivamente hasta que llegamos el canal 8, que es este marrón, está acá en el canal 13. Entonces ahora vamos a poner corriente y vamos a probar cómo quedó este programa. Vamos a ver. Muy bien, ahora conectamos la fuente de alimentación de 12 voltios que alimenta las luces a través del transformador. Lo conectamos aquí a 120 voltios y por aquí alimentará las luces con 12 voltios. Al igual que conectamos este aquí a 120 para alimentar acá el procesador electrónico. Vamos a alimentar el procesador electrónico. Vamos a apagar las luces para que se vea mejor. Muy bien, amigos, el programa que pusimos acá en el procesador electrónico lo vamos a dejar al final del video para ustedes, para si quieren fijarse en él, copiarlo o cualquier cosa que sea y hacer el proyecto, pues ahí lo van a tener. Me gusta. Este es el programa, vamos a explicarlo de la mejor manera posible. Aquí tenemos todas estas variables que vamos a ir explicando cuál es su funcionamiento. Como podemos ver aquí tenemos una variable que dice roja A, que va a estar en el pin número 6, roja B, que va a estar en el pin número 8, roja C, que va a estar en el pin número 10. ¿Por qué hay tres rojas A, B, C? Porque tenemos tres circuitos de luces rojas. En este primer video van a alumbrar todos al mismo tiempo, en el segundo video van a alumbrar de forma diferente. Estas son las tres circuitos que tenemos de luces rojas. Aquí tenemos tres circuitos de luces blancas, por eso es A, B y C. El circuito A está en el 7, el B en el 9, el C en el 11. Y aquí tenemos el cuadro azul de la bandera, que está en un solo circuito número 12, y aquí tenemos las estrellas de la bandera, que son luces blancas, que van a estar en el pin número 13.
¿Por qué ponemos roja A, roja B, roja C, blanca A, blanca B, blanca C? Azul es una sola y la estrella que son blancas es una sola. Aquí en vez de poner pin número 6, como lo dice aquí arriba, pues ponemos roja A, por eso es igual, no hay que poner el 6, solamente ponemos roja A. Y lo mismo sucede con la B y la C, con este sería el 8, este sería el 10, este sería el 7 de la blanca, el 9 de la blanca y el 11 de la blanca. Este sería la 12 y este el 13, como ven ustedes acá. Aquí este es el Void Setup Pin Mode, cada pin, y todos son salidas porque son señales que se van a mandar para encender las luces. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos al Void Loop. Aquí en el Void Loop tenemos, como ya dijimos, los 3 circuitos de luces rojas, el A, el B y el C. O sea que todas las luces rojas van a alumbrar al mismo tiempo. Aquí es invertido, lobos encendidos, high van a estar apagadas. Estas 3 luces rojas van a encender al mismo tiempo. Aquí lobos encender, en high van a estar apagadas. Encienden estas 3 rojas. Cuando pase este tiempo de 1000 milisegundos, van a encender estas blancas. Junto con estas rojas que ya encendieron, va a pasar este tiempo, va a encender la azul, va a pasar este tiempo, va a encender la estrella, va a pasar este tiempo, y tenemos que subir la pantalla ahora. Decíamos, va a pasar este tiempo. Cuando pase este tiempo, se van a apagar todas. Pasa este tiempo, y como aquí ya es low de nuevo, se van a encender todas. Pasa este tiempo, se vuelven a apagar todas. Y tenemos que subir la pantalla de nuevo. Estamos aquí en el 76. Decíamos, pasa este tiempo, se vuelven a encender. Pasa este tiempo, se vuelven a apagar. Pasa este tiempo, se vuelven a encender. Debemos subir de nuevo. Estamos en el 106. Decíamos, pasa este tiempo, después de todas encendidas, por eso ponemos todas encendidas aquí, y se vuelven a apagar. Y después que se apagan, está este delay o demora para que el ciclo comience de nuevo por aquí y se vuelva a repetir lo mismo. Ahora vamos a explicar cuál es la ventaja de estas variables. Como vemos aquí, este demora roja ABC, que son estas 3 letras de aquí, es el tiempo que va a demorar en encender estas 3 luces blancas. ¿Cuál es ese tiempo después que alumbra ABC? Por eso lo hemos puesto ABC aquí. Es este tiempo que está aquí, 1000 milisegundos. Este tiempo o demora, delay, que es aquí, que dice roja ABC, que son estas 3 letras que están aquí, es el tiempo que va a pasar para que enciendan estas 3 blancas junto con estas rojas. Y este tiempo que está aquí es este tiempo roja ABC que está aquí, que es después que encienden todas las rojas, pasan 1000 milisegundos y van a encender las blancas. Por esa razón, aquí debajo de las blancas también hay otra demora, blancas ABC, que son estas 3 letras de aquí, que es el tiempo también que va a demorar en que entre la siguiente, y se seguirán encendidas todas estas, más la azul que va a alumbrar después que pase este tiempo de las blancas, y seguirán encendidas todas estas blancas más las rojas que están arriba. Después que encendió el azul, va a pasar este tiempo y va a encender, y después que pase este tiempo van a encender todas, y va a pasar este tiempo y va a pasar este tiempo, y estos tiempos encendieron los 3 circuitos rojos, que son todas las luces rojas,
pasaron estos 1000 milisegundos, se quedaron encendidas, encendieron las blancas junto con estas rojas, pasaron 1000 milisegundos también, encendió la azul junto con estas roja y blanca, pasaron estos 1000 milisegundos, encendió la blanca junto con todas estas, pasaron estos 1500 milisegundos. Cada vez que apaguen las luces van a pasar 200 milisegundos para que vuelvan a encender y pasen nuevamente 200 milisegundos, y ya en la última parte que apagan va a demorar 2000 milisegundos para que el programa vuelva a repetirse por aquí de nuevo. ¿Cuál es la ventaja de esta variable? Principalmente acá en los números, pues ya los pines tienen su nombre. Si quisiéramos que la demora de cuando estas tres rojas encienden sea mayor antes de que entren las blancas, pues este número lo cambiamos y ponemos el número que querramos, igual que estas, igual que estas, igual que estas, igual que estas, esta y esta, y cambiándolos aquí ya se cambiarían. Este delay, esta demora cambiaría según el número que pongamos arriba. Si arriba ponemos en roja ABC igual a 2000, aquí serían 2000. Si arriba ponemos en blanca ABC 5000, aquí demoraría 5000, y así todas. Ahora vamos a descargar el programa en el procesador electrónico. Vamos a conectar el procesador electrónico y vamos a bajar el programa. Venimos aquí arriba a la flechita. Si queremos verificar, podemos verificar por aquí. Yo lo voy a hacer directamente por la flechita. Cargamos el programa y cuando pestañe aquí las luces, quiere decir que ya el programa ya lo cogió. Entonces ahora este programa vamos a conectarlo al circuito y vamos a ver cómo funciona nuestra bandera. Espero que el video haya sido de su agrado, que lo disfruten y que le saquen provecho. Y no se olviden, amigos, aquí denle like, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que van saliendo, estén bien donde quiera que estén, y que Dios los bendiga. Yeah. Y de pronto,